Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. Hoy, 14 de noviembre del año 2016, vamos a hacer el Evangelio del día, como de costumbre. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos otro caso, lo hemos ya comentado varias veces, el ciego de Jericó. Estaba pidiendo limosna, fíjese, a orillas del camino. No estaba lejos del camino, estaba a orillas del camino. Y tenía fe, porque había oído hablar de Jesús. Quiere decir que para él Jesús representaba algo muy importante. Por eso cuando oyó el rumor de las personas que pasaban, por supuesto siempre Jesús, seguido por el camino por una muchedumbre, preguntó qué estaba ocurriendo. Y le dijeron: «Está pasando Jesús de Nazaret». Entonces ahí el ciego dijo: «Uy, Jesús de Nazaret». E inmediatamente su fe, fue traducida en palabras. Ve, en palabras. ¿Y qué dijo? Y él pidió lo que necesitaba. Generalmente, ¿qué le pedimos al Señor cuando pedimos? Y pedimos lo necesario, lo más necesario. ¿El Señor sabe qué es lo que precisamos? Sí, sabe antes que se lo pidamos. Pero quiere ver en nosotros que se lo pidamos y que el pedido sea hecho a través de la fe. Por eso fíjese, la actitud del ciego. A los gritos clamaba: «Jesús de Nazaret, ten compasión de mí». ¿Ve? ¿A quién apelaba? Sabía a quién estaba apelando. Sabía en quién había creído. Sabía a quién podía realmente ayudarlo. Y por eso clamaba. Y a pesar de que todos le decían que se callase, que no molestase, en fin, todas esas cosas. Claro, veían al ciego y veían un hombre ahí que habitualmente siempre lo encontraban, pidiendo limosna, una persona ya socialmente desestimada, una persona a la cual probablemente nadie le diera importancia, la única importancia que le suministraban era alguna limosna que le daban. Algunos le darían, otros no, pero bueno, la situación de él era de una persona absolutamente marginada. Pero sin embargo pasaba Jesús ahí. Y para Jesús nadie está marginado. Nadie está al margen de todas las cosas. Todos tienen para él la misma importancia. Tanto el ciego como aquellos que le decían al ciego que se callara la boca. Y el ciego podía hablar. Y hablaba bien. Y hablaba desde la fe. Y a partir de esa fe sabía a quién podía acudir. ¿Y a quién podía acudir? Y al autor y consumador de la fe, al Señor que estaba pasando, ¿por dónde? Por el camino. Fíjese, el camino que lo tenía tan cerquita el ciego, claro, pero no lo veía. ¿Cómo iba a transitar un camino que no veía? Entonces clama por Jesús. Y Jesús, cuando oye los gritos del ciego,
Fíjese, en voz alta, ¿no? Lo estaba llamando. Lo mandó llamar, que se lo trajesen, dijo a aquellos que lo acompañaban. Le trajeron al ciego y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjese, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego partía de la base de que el Señor, si quería, podía. Pero podía si aquel que le pedía creía que él podía. Como el leproso que vimos en otras oportunidades, que ¿qué le dijo a Jesús uno de los 10 que se le acercaron, 10 leprosos? Si tú quieres, puedes. No le dijo como el escriba padre de aquel endemoniado que encontraron cuando bajaron del monte de la transfiguración. Si puedes hacer algo por él. ¿Cómo si puedes? Puede, todo lo puede. Todo lo puede y lo hace, pero para que sea hecho necesita que aquel que va a ser objeto del milagro que va a producir el Señor, a través de su poder en el amor, tenga fe, como tenía el ciego. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que recupere la vista. ¿Qué le dice Jesús entonces? Hágase como tú quieres. Recupera la vista. Y recuperó la vista el ciego. ¿Y qué le dijo Jesús? Fíjese, le podía haber dicho, bueno, ¿ves que te curé? Yo tengo todo el poder. Yo te curé de la ceguera. Bueno, no. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Fíjese qué importante que es la fe común que el Señor descubre en todos y que realmente es ameritada por aquellos que verdaderamente pueden valorarla y la pueden valorar a partir del ejercicio de esa fe que el Señor deposita en ellos. El que recibe la palabra del Señor la recibe porque tiene fe, tiene confianza en que esa palabra en él va a ser la operación que hace la palabra de Dios en todos aquellos que la reciben. Y el ciego recibió la vista porque tuvo fe. Y tuvo fe en aquel en el cual tenía que tener fe, en aquel que era el verdadero autor de la fe. Tu fe te ha salvado. Ahí se cierra el circuito del milagro. El poder de Dios y la fe de aquel que recibe a partir de ese poder aquello que necesita. Sea lo que sea, siempre que lo necesite. Y el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Y fíjese, a partir de ahí, ¿qué hizo el ciego? Y siguió a Jesús por el camino. No se quedó en el lugar donde estaba, no fue corriendo a casa de sus parientes, lleno de alegría, a comunicar la noticia, no, fue siguiendo por el camino a Jesús. Dijimos al principio del comentario, estaba cerca del camino. Claro, estaba a orillas del camino. Y por algo estaba ahí. Estaba por el lugar donde pasa Jesús. Tu fe te ha salvado, y lo seguía por el camino. A partir que recupera la vista espiritual, la vista física de hecho, el milagro se produce, el milagro físico de hecho está. Pero acá lo importante, y para el Señor fundamental, son siempre los sentidos espirituales. Hermanos, siempre que en los evangelios leemos por parte del Señor la operación y la producción de algún milagro, la curación del ciego, del sordo, del paralítico, de la patología, de la afección, de la discapacidad que tenga, siempre tenemos que referirla al estadio superior. Entonces decimos la ceguera espiritual, la renguera espiritual, la parálisis espiritual, todo aquello que nos impide, como al ciego, transitar el camino nuevo, el camino que es el seguimiento de Jesús. El punto es seguir a Jesús por el camino, por el camino aquel que dice yo soy el camino. Y por ese camino seguramente se va a llegar entonces a los estadios superiores, a la conquista de la verdad, de esa verdad que nos conduce a la vida y finalmente, claro está, a la vida, que es lo esencial que todos precisamos, más allá de cualquier incapacidad o que cualquier enfermedad o cualquier inconveniente que tengamos. Para el Señor no hay inconvenientes, siempre que haya fe. Entonces la fe que tenemos
y mostrada a través precisamente de la palabra, hace que en nosotros se produzcan cosas que de otra manera, bueno, serían imposibles. Para el hombre sería imposible, pero para con Dios, para con Jesús, todo es posible. Porque el poder de Jesús se manifiesta a partir de la fe del otro y cierra el circuito de aquello que llamamos milagro. Y acá se produce el milagro. Nos siguió por el camino y sabemos que el seguimiento por el camino que podemos hacer de Jesús nos conduce a la mayor conquista a la que podemos aspirar mientras estamos en este mundo, y que es una conquista que no se pierde porque permanece para siempre, como la vida a la cual nos conduce ese camino nuevo, que es el que transita Jesús, por supuesto. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama la atención el seguimiento de este ciego, porque a veces nosotros decimos tener fe y hemos recibido el milagro, pero sin embargo nos alejamos de Jesús. Este ciego reconoció, glorificó a Dios por el milagro realizado en él. Y creo que es ejemplo para que nosotros también reconozcamos que el Señor obra todos los días. Y todos los días, si tuviéramos un momento yo creo que de serenidad espiritual, veríamos todos los milagros que el Señor hace a cada momento por cada uno de nosotros. Verdaderamente, los milagros que el Señor hace a cada momento por cada uno de nosotros. El haber conocido la palabra ya es un milagro, ¿se da cuenta? La palabra de Dios es un milagro. El verlo al Señor ya resucitado a través de esa palabra justamente, o a través del banquete eucarístico, o a través de poder de pronto ayudar en la necesidad al otro, al prójimo necesitado. Ver en él, ver en todo aquel que precisa de parte de nosotros un acto de caridad, poder llevarlo a cabo y poder ver en ese necesitado a Jesús, que está en él también. Fíjese, porque está en todos, no está más en unos que en otros. Está en todos porque nos ama a todos por igual. Y en todos realiza lo que vos decís todos los milagros y a cada momento. El milagro mayor, obviamente, es la vida que no tenemos y que el Señor nos trae. Esa vida que para nosotros es la conquista absoluta y por la cual, no por otra cosa, estamos en este mundo a partir de la fe, para llegar a la posesión de la vida eterna, de la vida definitiva. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de poder en el amor, tu espíritu que opera en nosotros todos los milagros, siempre, a cada momento, que nos comunica todo lo que necesitamos, que nos comunica la vida que no tenemos. Señor, y lo agradecemos, y siempre en tu nombre santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.